Todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre neuroanatomía y vamos a estudiar los componentes fundamentales para nuestro sistema nervioso central, que sería más precisamente la configuración externa del tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura maravillosa porque no solo sirve como una puente de comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo, sino que también alberga centros vitales que controlan funciones automáticas y quiere decir autónomas, que son esenciales para el mantenimiento vivo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, por ejemplo, la presión arterial, entre otras funciones vitales más. Para comenzarlo a entenderlo, primero debemos ubicarnos en el espacio. El tronco encefálico se localiza en la fosa craneal posterior, una zona protegida en la base de nuestro cráneo, justo por debajo del cerebro y por delante del cerebelo. Si lo miramos de abajo hacia arriba, es decir, desde lo más cercano a la columna vertebral hasta lo más cercano del cerebro, el tronco encefálico está compuesto por 3 porciones anatómicas. Estas porciones serían el bulbo raquídeo, que también conocemos como médula oblonga. Por encima del bulbo encontramos el puente, o también llamado de protuberancia anular, y en la parte más alta, conectándose ya con los centros cerebrales, se ubica el mesencéfalo. Es importante conocer los límites de este bloque anatómico. En su parte inferior, el tronco encefálico se continúa directamente con la médula espinal. Este límite lo marcamos de forma teórica a nivel del foramen magno, que es el grande orificio en la base del cráneo que hace parte del hueso occipital, y también el punto exacto donde las vías motoras se cruzan. Este es un fenómeno que llamamos de decursación piramidal. Por otro lado, en su límite superior, el tronco encefálico termina donde comienza el diencéfalo. Es una región que podemos identificar externamente gracias a las centellas ópticas. Cuando realizamos la inspección de la cara anterior del tronco encefálico, nos encontramos con un relieve muy característico que cambia notablemente en cada porción de esta parte. El bulbo raquídeo resalta unas columnas verticales que son llamadas de pirámides bulbares, como hemos visto en clase, y a sus lados unas elevaciones como aceitunas, conocidas como olivas bulbares. Subiendo un poco más en el puente, vemos una gran rodete transversal, una especie de puente grueso de fibras que tiene un canal en su medio por donde pasa la arteria basilar. Y finalmente, en la cara anterior del mesencéfalo observamos 2 grandes columnas de tejido nervioso que parecen 2 troncos nerviosos que se paran abriéndose, dando paso hacia los hemisferios del cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estas columnas reciben el nombre de pedúnculos cerebrales. Ahora, si giramos la estructura para observar su cara posterior, la anatomía cambia por completo, porque esta zona está íntimamente conectada con el cerebelo, y para poder unirse al tronco encefálico utiliza 3 pares de cordones blancos de fibras nerviosas llamados pedúnculos cerebrosos superiores, medios y inferiores. En la región posterior del bulbo y del puente, el tejido se abre para formar el piso de una cavidad llena de líquido que la conocemos como el cuarto ventrículo o fosa romboidea. Debido a su forma de rombo, suele a veces llamar esto de fosa romboidea.
En la parte más alta corresponde a la cara posterior del mesencéfalo. Encontramos la lámina cuadrigémina, que se compone de 4 pequeñas colinas llamadas de colículos superiores e inferiores. Esas zonas que están encargadas de procesar los reflejos visuales y auditivos respectivamente. Bueno, desde el punto de vista de las funciones neurológicas, la superficie externa del tronco encefálico es sumamente importante porque representa la origen aparente de 10 de los 12 pares craneales, específicamente desde el tercer par hasta el 12 par. Decimos origen aparente porque es el lugar exacto donde vemos salir o entrar las raíces de estos nervios en la superficie del tronco. Estos nervios se encargan de dar sensibilidad y movimiento a las estructuras de la cabeza y del cuello. Tenemos un video solo para hablar de estos nervios porque tienen una importancia muy grande. También permiten mover los ojos, mastigar, gesticular, escuchar y tragar. Además de ser el punto de salida de estos nervios, toda la superficie externa del tronco es una gran autopista por donde viajan de forma muy compacta las vías ascendentes sensitivas que llevan información del cuerpo hacia el cerebro. Las vías descendentes motoras que traen las órdenes de nuestros músculos. Bueno, para que todas esas estructuras funcionen necesitamos un aporte constante de sangre limpia y de oxígeno. La irrigación del tronco encefálico depende del sistema vestibular-basilar, que forma parte de la circulación posterior del cerebro. Tenemos también las arterias vertebrales que ascienden en la cara anterior del puente para formar la gran arteria basilar. Bueno, a lo largo de este camino, estas arterias van dejando ramas muy importantes como las arterias cerebelosas y sus múltiples ramas, que son ramillas muy pequeñas llamadas perforantes que se introducen directamente en el tejido para nutrir cada rincón del bulbo, del puente y del mesencéfalo. Bueno, es comprender esta anatomía externa tiene una aplicación clínica vital en nuestro día a día de la medicina, como el tronco encefálico está alojado en un compartimento de hueso rígido que no se puede expandirse. Cualquier aumento de la presión dentro del cráneo, sea por un sangrado, un tumor o una inflamación cerebral grave, puede empujar el tejido cerebral hacia abajo. Y cuando esto ocurre, las estructuras del cerebro se desplazan y comprimen y lo comprometen la superficie externa del tronco encefálico contra los bordes duros del cráneo o de las membranas internas. Esta compresión mecánica interrumpe las autopistas nerviosas, o sea, comprime los nervios, arterias y venas, y asimismo las orígenes aparentes de los nervios que recién mencionamos, y eso puede provocar alteraciones graves en las pupilas, pérdida de la conciencia, fallas en los centros que controlan la respiración. Un ejemplo muy claro de esto es la síndrome de herniación uncal. Este cuadro ocurre cuando una masa o un edema en el cerebro empuja una parte del lóbulo temporal llamada uncus a través de la abertura de la quiena del cerebro, y al desplazarse el tejido comprime directamente la cara lateral del mesencéfalo. Clínicamente, lo primero que notamos en el paciente es que el tercer par craneal, el nervio oculomotor, se comprime en su punto de salida, lo que genera una dilatación completa de la pupila, y la pupila se queda fija del mismo lado de la lesión.
es un signo conocido como midriasis unilateral. Si la presión continúa y si no se puede liberar rápidamente, se comprime el pedúnculo cerebral, interrumpiéndose entonces la vía motora, lo que causa una parálisis en el lado opuesto del cuerpo y finalmente compromete las funciones vitales del bulbo, llevando al paciente al coma o a un paro respiratorio. Bueno, entonces, como podemos ver, la configuración externa del tronco encefálico es una zona de altísimo valor anatómico y clínico, ya que todo se está conectado, y para nosotros como estudiantes de medicina debemos dominarlo para así que salvemos algunas vidas. Muchas gracias.